En este video te estaré mencionando la realidad de la compra de un vehículo y de los créditos de vehículo. ¿Será que es una buena decisión? ¿Será que es mentira o verdad todo lo que nos dicen sobre que vale la pena sacar un crédito de vehículos? Todo esto y mucho más te lo estaré explicando en este video, y adicionalmente este video viene con regalos incluidos. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. ¡Vamos! Bueno, de una vez te digo, y es que vamos a regalar una calculadora para que puedas hacer todos los ejercicios, modelos, simulaciones para un crédito de vehículos, pero para obtenerla te lo mencionaré al final de este video. Quiero que empecemos hablando sobre justamente cómo es un proceso de compra de un vehículo. Actualmente hemos pasado justamente hace poco por la Feria del Automóvil aquí en Bogotá, donde se encontraron un montón de lanzamientos y ofertas. Y muchas de las ofertas están asociadas a las tasas de interés que los bancos cobran para obtener un crédito de vehículo. ¿Y sabías que en muchas ocasiones puedes llegar a comprar, a tener un carro nuevo sin poner un peso? Sí, efectivamente, porque las entidades financieras les encanta ofrecer créditos de vehículos con hasta el 100% de financiación. ¿Pero realmente esto será bueno? Aquí te va a mencionar aquellas trampas, trucos o cositas que no nos cuentan las entidades financieras de los créditos de vehículos. Lo primero que debes tener presente es que un vendedor, un concesionario e incluso la entidad financiera lo que va a querer es que tú te lleves el vehículo y ojalá con el mayor porcentaje de deuda posible. Como te lo mencioné, incluso te pueden decir que te prestan el 100%, pero tenemos que tener algo muy presente, y es que si tenemos una deuda alta, significa que vamos a pagar muchísimo más por nuestro vehículo. Por lo tanto, trata de tener algo de enganche o de cuota inicial para que no tengas que pagar tanto por ese crédito del vehículo. Entonces, primera trampa, aceptar aquellos créditos de vehículos al 100%. La segunda que te voy a mencionar es que en muchas ocasiones, por una mala información, te dicen que el crédito es tasa fija, pero realmente lo que están mencionando es cuota fija. Y muchos de los créditos de vehículos son tasa variable. ¿Y esto en qué afecta? Pues en el momento en que tú empieces a pagar tu crédito de vehículos, crees que estás pagando y abonando realmente a tu cuota, a tu deuda. Y en muchas ocasiones realmente lo que estás abonando es casi nada. ¿Y esto a qué se debe? Que las tasas son tasas variables. Por lo tanto, a medida que la inflación suba o baje, que las condiciones económicas del país se vayan modificando para bien o para mal, pues las tasas pueden ir bajando y esto puede llegar a afectar tu crédito. Entonces, por eso es importante que en cualquier tipo de financiación de un crédito de vehículos, preguntes antes, ¿es tasa fija o tasa variable? Para que no caigas en esa trampa también. Lo tercero que nos dicen en el concesionario y muchas veces las entidades financieras es que te financiamos sin intereses. Toma un crédito sin intereses o finánciate sin intereses. Esto realmente es simplemente una estrategia comercial. Realmente no hay dinero gratis. Usualmente, ¿qué implica que te financien al 0% de intereses? Que el interés, el costo del dinero que ellos te están ofreciendo está incluido en el precio. Es decir, que el precio del vehículo está inflado. Quiero que me cuentes si esto te ha pasado. ¿Alguno de estos elementos que te he mencionado, de estas trampas, te ha pasado a ti? Te leo en los comentarios. La cuarta trampa que te van a estar mencionando al momento de comprar un vehículo principalmente nuevo y muchas veces usado también es el tema de los seguros obligatorios. Y es que en ocasiones te incluyen no solamente el SOAT, sino que te incluyen el seguro de todo riesgo, el seguro de desempleo y sin hablar de seguros de vida u otros. Entonces, en este caso, hay muchos de estos seguros que primero no son obligatorios. Te pueden pedir el SOAT claramente y el seguro de todo riesgo si vas a hacer una prenda para este crédito. En este caso es importante que verifiques si alguno de los seguros los puedes llegar a eliminar. Y adicionalmente, si posteriormente puedes hacer un endoso de seguros. Recuerda que hemos hablado de esta opción para ahorrar dinero. ¿Y en qué consiste? Que en vez de estar pagando un seguro alto mensualmente, puedes hacer un pago anual. Por ejemplo, un seguro de un vehículo puede estar primero asociado al tipo de vehículo, si es un automóvil, si es una camioneta, si es público, si es privado, al perfil de la persona que lo está comprando, hombre, mujer, edad, zona del país,
el tipo del vehículo, la marca, el color y muchas cosas más. Esto define justamente una tasa del pago de tu seguro. Entonces, en este caso, pongamos un ejemplo. Yo pagaría por el seguro de mi carro aproximadamente 300.000 pesos al mes. Es decir, que al año estaría pagando más de 3.600.000 pesos por mi seguro. Yo puedo endosar ese seguro y en vez de pagar 3.600.000 al año, puedo obtener descuentos de hasta un 70-80%. Hemos visto descuentos en seguros, lo que significaría que solamente pagaría más o menos unos 800, 1.000.000 de pesos por un seguro. Esto lo endoso a mi crédito de vehículo, que es algo que nunca te mencionan justamente ni los concesionarios, ni las entidades financieras o las entidades que financian este tipo de opciones. Entonces, ahí te ahorras mucha plata. Entonces, ojo con caer en trampas de seguros innecesarias. Recuerda que si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas, porque es que yo quiero llegar a más personas y tu apoyo es fundamental. Te estoy esperando a que te suscribas porque, como te lo mencioné, hay regalos el día de hoy y quiero que no te lo pierdas, pero quiero verte suscrito a mi canal y enviándole este video a aquellas personas que están en proceso de comprar vehículo o que están pagando ya un crédito en este momento. El quinto punto que debes tener presente al momento de comprar un vehículo es la desvalorización. Y es que apenas salgas tú de tu concesionario estrenando tu carro o una vez hayas hecho el traspaso de un vehículo usado, vas a estar muy contento, muy contenta, feliz, claramente, pero inmediatamente empieza a perder valor, ¿sí? Y adicionalmente, que una vez saques el carro, pues ya hay unos precios en el mercado que te indica cuánto puedes estar perdiendo del valor de tu vehículo. Si, por ejemplo, tu vehículo cuesta 100 millones de pesos, apenas salgas del concesionario, ya puedes estar perdiendo entre un 5 hasta un 15% del valor comercial, del valor que tú lo compraste. ¿Y esto a qué se debe? Justamente a que los vehículos son un activo que pierden valor. Es muy raro encontrar vehículos que puedan subir de valor, a no ser que sean vehículos con ciertas características, como ha ocurrido, por ejemplo, con los vehículos híbridos o eléctricos, que los antiguos, los primeros que salieron, han subido algunas veces de valor porque efectivamente muchas personas los están utilizando o tratando de usar para poder tener un solo carro. Listo, pero es un caso muy especial, pero usualmente vas a perder entre 3 a 5 años hasta el 50% del valor de tu vehículo. Y algo que tampoco te dicen es que muchas ocasiones cuando tú recibes la cotización de tu vehículo, entonces te ofrecen la cotización del vehículo estándar. Entonces, si por ejemplo tú le quieres poner GPS, bloqueo central, alarmas, sensor de proximidad, sunroof, lo que tú quieras, pues te empieza a incrementar ese valor. Lo que no te están diciendo también es que al incrementar ese valor, tú estás incrementando el financiamiento y por lo tanto estás incrementando el valor que vas a pagar. Entonces, ten presente que en el momento que estés cotizando, analizando un carro, cada accesorio que le vayas subiendo, si lo vas a financiar y el monto que vayas a financiar se va a ir incrementando si tú efectivamente estás utilizando crédito para comprar tu vehículo. Entonces, ojo, yo sé que muchos, y me incluyo, en algunas ocasiones hemos querido un carro súper de lujo que tenga todos los accesorios, pero si lo vamos a financiar, tengamos presente los costos y gastos que tenemos que asumir adicionales por cada uno de esos extras. Y finalmente, esto sí que puedo dar fe que le pasa a muchas personas, es que no elegimos la mejor entidad financiera para nosotros. ¿Y esto por qué se da? Pues vamos a un concesionario y resulta que el concesionario tiene un convenio con la entidad financiera A, B o C. Y entonces nos ofrecen que supuestamente son las mejores tasas, pero ¿realmente sabes si son las mejores tasas para ti, para ese crédito? ¿Por qué no tomas esa información y empiezas a cotizar? Recuerda que hay muchas páginas, muchas entidades financieras que efectivamente te permiten a ti sacar créditos de vehículo. Entonces, no te quedes con la primera opción, porque en muchas ocasiones estas entidades y los concesionarios tienen alianzas para efectivamente pues obtener beneficios, comisiones por esto. Entonces, por eso es que ellos ofrecen este tipo de créditos con estas entidades. Pero tú tienes la posibilidad de cotizar con otras entidades y de pronto encontrar desde el inicio un crédito que sea más adecuado para ti. Entonces, como te lo mencioné, vamos a hacer el ejercicio completo de cuánto nos cuesta comprar un vehículo a través de un crédito de vehículos. Lo primero que vamos a ver es cuánto están las tasas en este momento. Recuerda que en el mes de noviembre estaba la feria del automóvil, ¿sí? Y en este caso las tasas bajan bastante. En ese momento vamos a entrar a la página de la Superintendencia Financiera. Ahí buscas comparador de tasas.
voy a buscar consumo, producto, vehículo y la última fecha que se encuentra disponible. En este momento, la última fecha que está es la de la primera, segunda semana de noviembre. En este caso, la tasa más alta que nos referencia es la de GM, compañía de financiamiento, a una tasa del 23.2 promedio. Y la tasa más económica en este momento es de Bancolombia a un 16%. Pero como te lo menciono, en este mes hay buenas tasas, hay tasas muchísimo más económicas, alrededor incluso del 12% hacia arriba. Entonces, pues ahí puedes ir mirando un poco cuáles pueden ser las entidades, como te lo mencioné, para que compares. Vamos entonces a tomar esta información y vamos a ir a nuestra calculadora, ¿listo? Y voy a hacer una serie de ejercicios para que entiendas los análisis que debes hacer. Lo primero, voy a tomar un valor del vehículo de 120 millones de pesos, voy a dar una cuota inicial del 10%, es decir, 12 millones, por lo tanto el monto a financiar serían 108 millones. Lo voy a mandar a 7 años y voy a poner una tasa inicial del 1.2, que es el 15.4%. Obviamente si la tasa sube, esto va a ser peor para la persona. ¿Cuánto sería el valor a pagar mensualmente? Bajo este escenario, la persona pagaría más o menos una cuota de 2.050.000 pesos. ¿Cuánto pagaría en total por su carro? Pues sumando todas estas cuotas por 7 años más la cuota inicial que dio, pagaría en total 257 millones de pesos por su carro. Imagínate, es un montón de dinero. Pero todo no acaba ahí. Tenemos que mirar algunos gastos adicionales que referencié aquí algunos. Lo primero, el impuesto. Pagaría alrededor de unos 3 millones de impuesto, un SOAT de 600.000, un seguro que depende del seguro de tu edad, de la región en la que te encuentres, del tipo de carro, de la marca y mucho más. ¿Cuánto pagarías de seguro? Aquí alrededor de unos 3 millones de pesos al año. Un mantenimiento de, realmente va a subir esto un poquito, va a sumarle alrededor de unos 5 millones de pesos y un gasto de gasolina mensual aproximadamente de 200, puede ser mucho más claramente dependiendo del uso. En este caso, sumando el crédito, pagarías o tendrías que tener un presupuesto mensual aproximado de 3.200.000 pesos para este gasto de este vehículo. Quiero que me comentes qué te parece esto por ahora. Ahora, imagínate que ahora no tienes nada de cuota inicial, ¿sí? Vas a financiar completamente el vehículo. En este caso, financiado, pagarías un total de 273 millones por tu vehículo. Fíjate que es casi 2 veces, más de 2 veces lo que estás pagando por tu carro. La cuota obviamente sube un poco más, tienes que tener más de gasto mensual y otros gastos que pudieras llegar a tener asociados, como puede ser la limpieza, otros mantenimientos que tengas que hacer especiales, obviamente todo el tema de, por ejemplo, parqueaderos y mucho más. Entonces, esto lo debes tener presente al momento de tomar una decisión de un vehículo. Alguien me preguntará, Brian, pero eso es para un carro de 120 millones, yo no tengo ese dinero. Hagámoslo con un precio mucho más cómodo de los carros más económicos que existen hoy en día, que están rondando alrededor de los 50 millones de pesos. Tampoco tienes nada de recursos, vamos a decir que no tienes nada de cuota inicial, un carro 0 kilómetros, 50 millones de pesos. En este caso terminarías pagando, lo más seguro es que como es financiado al 100%, te cobren una tasa un poco más alta, yo voy a decir que por ahí alrededor del 1.6, más o menos, pagarías una tasa efectiva anual del 21%, es decir, que terminarías pagando 130 millones de pesos por tu vehículo. ¿Cuánto pagarías mensualmente de cuota? Alrededor de 1.100.000. Recuerda, impuestos, SOAT, seguro. Seguro pudiera llegar a bajar un poco. Yo digo que alrededor de unos 2.500.000. Los mantenimientos también por el monto del carro pudiera llegar a bajar un poco, alrededor de unos 2 millones de pesos anualmente. El valor de la gasolina se mantendría. Obviamente, como te lo digo, si tienes más gastos de gasolina, tienes que tenerlo presente. Más el crédito, tendrías que tener un presupuesto de alrededor de 1.800.000 pesos mensualmente para cubrir estos gastos de este vehículo. Funciona similar, si el crédito es nuevo usado, simplemente pones ahí el valor del vehículo y pones el porcentaje a financiar. Ahora dime, ¿quieres esta calculadora? Como te lo dije, la voy a regalar, pero para aquellas personas que me escriban la palabra carro y que estén suscritas a mi canal. Y adicionalmente, ¿te gustaría conocer mucho más sobre las opciones adicionales de financiamiento en vehículo? ¿Sabías que existe el leasing de vehículos y el renting de vehículos? ¿Con cuál de los dos será mejor? ¿Será mejor sacar un leasing? ¿Será mejor sacar un crédito de vehículos? ¿Será mejor un renting? ¿Qué diferencias existen en cada uno de ellos? Si me escribes la palabra carro, te enviaré la calculadora. Y si me escriben la palabra carro y un emoji de un carro, una camionetica o una moto, haré un video comparando los tres productos, el renting, el leasing y el crédito de vehículos, con cuál nos quedamos. Recuerda que si quieres todo esto, te invito a que te suscribas a mi canal, porque yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorros, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Te veo muy pronto con mucho más contenido, porque recuerda que llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. Chao, chao.